Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, soy José Domingo Suazo Claren, soy estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, mi sección es la 106. Este es el taller número 2, semana 3 del ramo Computación Aplicada. En este taller tenemos 5 preguntas, ¿ok? Y vamos a realizarlas y desarrollarlas y explicar el cómo las desarrollamos. Ok, entonces, obtenga el promedio del número de incendios ocurridos por cada año, por cada rango horario, perdón. Ok, esto se asume que es del 1984 hasta el 2020. Ok, sin embargo, no lo especifica. Vamos a tomar los datos desde 1984 y vamos a subirlo hasta el 2020. Tenemos tenemos que sacar el promedio del número de incendios ocurridos por cada rango horario. O sea, en la columna de acá tenemos un rango horario que va desde las 12 hasta la 1, de la 1 hasta las 2, etcétera, etcétera, así sucesivamente. Y vamos a ir al final, en donde voy a hacer doble clic y van a poder ver la fórmula que apliqué. Esta es signo igual, promedio, ¿ok? El rango de datos es desde el B3 hasta el AK3, ¿ok? Cerramos el paréntesis, le aplicamos Enter y nos dio que el promedio es de 75 incendios, ¿ok? En este rango horario. Para hacer lo mismo que los demás y no hacerlo de manera manual, vamos a pinchar en la esquina inferior derecha y vamos a arrastrarlo hasta abajo. ¿Okay? Enter. De esta forma nos va a hacer la misma fórmula, solamente que bajando, ¿no es cierto?, de a una a la vez. De esta forma puedo conseguir los promedios fácilmente de todos los rangos horarios que están posterior al antecesor, ¿no es cierto? Posterior. Sí, se entendió. Vale. Pregunta número 2. Ahora, obtenga el promedio de incendios ocurridos para el quintenio del 2015 al 2019. Esta pregunta te exige responder los incendios ocurridos, ¿no es cierto? El promedio de incendios ocurridos desde el 2015 hasta el 2019. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un promedio, ¿ya?, de todos los incendios ocurridos en este periodo, ¿vale? Entonces, vamos a tomar todos los incendios, tomando desde el 2015 hasta el año 2019, ¿vale? Entonces, el rango horario es el siguiente, el rango, perdón, de datos que vamos a tomar es el siguiente. Escribo igual, promedio, paréntesis, voy desde el AG3, ¿no es cierto?, hasta el AK26. ¿Okay? Entonces, de esta forma va a tomar todos estos datos, ¿okay? Y le va a sacar el promedio de esos datos. Cierro el paréntesis, aprieto Enter y aquí tienes el resultado. Es un número bastante grande, ¿okay? Y ese es el promedio de incendios desde el año 2015 al 2019, en todos los rangos horarios, ¿okay? Para la siguiente pregunta, determine el número de incendios forestales ocurridos por hora, ¿ok?, para el quintenio del 2015 al 2019. Ok, ahora lo que tengo que hacer, ¿vale?, es, primero que todo, determinar cuál es determine el número de incendios forestales ocurridos por hora. El número de incendios. Ok, tengo que sumar todos los incendios ocurridos desde el 2015 hasta el 2019. Aquí tenemos, entonces, igual suma el rango de datos que va a ser desde el B3, o sea, perdón, este es el AG3, dos puntos, o punto y coma, no, dos puntos, hasta los dos puntos, AK3. ¿Ya? Esos son todos los incendios ocurridos por rango de hora. ¿Ok? Entonces, ese es el rango de hora primero. Después, lo mismo que antes. Agarro
esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo. Y aquí tengo la suma de todos los incendios por rango horario desde el 2015 hasta el 2019. Entonces determina el número de incendios forestales ocurridos por hora para el quinquenio de 2015-2019, ¿vale? Lo que nosotros entendemos es que hay que sacar el promedio de incendios por hora, porque dice, determina el número de incendios forestales ocurridos por hora, ¿ok? Ahí lo hicimos, ya, ¿no es cierto? Dependiendo de cada hora tenemos tal incendio, la cantidad de incendios. Sin embargo, me da la sensación de que la pregunta quiere que tú saques el promedio de incendios por hora en este quinquenio. Para eso lo que hicimos fue agarrar el promedio, ¿no es cierto? Signo igual, promedio, paréntesis, y agarramos los datos eh, de todas las sumas de las horas, ¿ya? Es decir, que pinchamos desde el AM3 hasta el AM26, le aplicamos Enter y te hizo el promedio por hora, de incendios por hora en todo el quinquenio del 2015 hasta el 2019. Esperando que esa respuesta satisfaga al profesor, eh, tenemos, ¿no es cierto?, la suma por hora y después determinamos el promedio con esos datos de la suma de incendios por hora. Pasamos al número 4. Esta se veía bastante extraña. Decía que copies el número de incendios ocurridos por hora en la temporada 2019-2020. Entonces lo que hicimos fue simplemente copiar y lo pegué aquí. De esa forma uno copia los datos y los pega. Pasando a la siguiente. Finalmente, determina la diferencia de incendios ocurridos en ambos periodos, utilizando la función si. ¿Okay? Determina el porcentaje que representa la diferencia respecto al periodo 2019 al 2020. ¿Vale? Considere que si el valor registrado en el periodo del 2019 es 0, el porcentaje debe ser 0. Para calcular el porcentaje considera la siguiente fórmula. La diferencia por 100 partido por el valor de la temporal. Vale. Aquí lo que entendí de la instrucción, lo que no pude descifrar es cómo utilizar la función condicional si para calcular la diferencia, ¿no es cierto?, de los dos últimos periodos, que estamos hablando del 2015 y el 2020, ¿no? Entonces, ¿cómo ocupar la fórmula que es condicional para, ¿no es cierto?, determinar la diferencia de estos dos datos, que al final es una resta, y expresada también en porcentaje? Lo que nosotros procedimos a hacer, ¿ya?, para resolver este ejercicio fue hacer la resta, ¿no es cierto?, de la cantidad de incendios que hubo el 2015 al 2000, o sea, del 2015, ¿no es cierto?, y lo comparamos con los datos del 2020. Así decía el enunciado, ¿no es cierto? Determina el porcentaje que representa de estos últimos periodos respecto al periodo. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, 2020 la resta con el 2015 en cada uno de sus rangos horarios, ¿no es cierto? Y vamos a tener esta fórmula. Signo igual, la celda que representa, ¿no es cierto?, la celda que representa el 2020 menos en la misma hilera, ya por favor, en la misma fila, dentro del mismo rango horario de lo que pasó en 2015. De esta forma tenemos una más o menos comparación de cuánto más incendios hubo el 2020 en comparación al 2019, perdón, en comparación al 2015. ¿Vale? De esta forma vamos a sacar toda la diferencia por rango horario, ¿vale? Y vamos a tener tanto una diferencia por rango horario y también podemos sacarlo como en su totalidad.
Si se fijan acá, lo que hicimos fue una suma del total de la diferencia entre los dos periodos y nos arrojó la suma de todas estas diferencias, que son una diferencia de 1.343 incendios. Es decir, lo que te están diciendo acá es que en 2020 hubo esa cantidad de incendios más que en el 2015. ¿Okay? El día de hoy hay más incendios. Entonces, una vez teniendo esta diferencia, podemos traspasarla a un porcentaje. ¿Vale? Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es simplemente dividir la diferencia, que es 27 en este caso, y la vamos a sumar, o sea, la vamos a dividir, que eso es un slash, dividir. Eh, la vamos a dividir en el periodo del 2015. Es decir, el 2015 es mi 100%. ¿Ya? Todos esos datos van a representar mi 100%. Y lo que representa la diferencia es el porcentaje extra, ¿no es cierto?, de incendios que hubo más. Hay que recalcar que cuando uno hace esta división, ¿no es cierto?, te arroja el valor. Pero lo que tú tienes que hacer, una vez que tengas esto, es aplicarle a la celda que te lo exprese en porcentaje. ¿Qué significa esto? Que cuando tú aplicas el formato del número porcentaje, te va a multiplicar tu valor en la celda por 100. ¿Ya? Porque hay que recordar que el porcentaje es simplemente hacer, si no me equivoco, la multiplicación del 10%, ¿no es cierto? O división del 10%. ¿Ya? Esto lo hace de manera automática y te va a arrojar el dato en porcentaje. Hicimos esto en todas las celdas. Una vez más, pinchamos en la esquina inferior derecha y vamos a tener la diferencia en porcentaje de todos los rangos horarios que hubo entre el 2019 y el 2015, estos ambos periodos, ¿ok? Acá abajo hice la suma, perdón, saqué el porcentaje de las sumas totales de la diferencia de incendios que hubo en estos dos periodos, ¿ok? El resultado arrojó que hubo un 19% más, 19,8% más incendios en el 2019 que en el 2015. ¿Okay? Después aquí tenemos expresado el valor no en porcentaje, sino en la cantidad de incendios. Y de esta forma pudimos aplicar entonces el porcentaje, ya de manera matemática, y pudimos resolver lo que nos planteaba el ejercicio. ¿No? Eso es todo. Chao, chao.